Una armada de guerra está cruzando océanos en este momento. No es metáfora, no es exageración. El portaaviones USS Abraham Lincoln, con más de 15.000 efectivos, cazas F-35 y sistemas de misiles, abandonó el Pacífico y navega hacia el Golfo Pérsico. Mientras tanto, Trump dice desde Davos que preferiría que no pasara nada. Esas fueron sus palabras exactas. Preferiría que no pasara nada. Entonces, ¿por qué envía una armada hacia Irán? Aquí está lo que nadie te está explicando. Miles de iraníes yacen muertos en las calles después de semanas de protestas. El propio Khamenei admitió varios miles de muertos. Y la respuesta de Washington no fue intervención, no fue acción concreta, fue mover barcos, por si acaso. Hay una brecha enorme entre lo que dicen y lo que hacen. Y en esa brecha está el riesgo de una guerra que nadie ha declarado pero que todos están preparando. Yo soy Javier Ortega. Y hoy voy a explicarte qué está pasando realmente, qué intereses se mueven detrás de esta armada y por qué esto nos afecta a todos. Si quieres entender la geopolítica sin medias tintas, suscríbete al canal y quédate conmigo. Mientras ustedes dormían, una armada de guerra cruzaba océanos. No es metáfora. Es un hecho. El portaaviones USS Abraham Lincoln, con su grupo de ataque completo, abandonó sus operaciones en el mar de China del Sur y giró el rumbo hacia el Golfo Pérsico. Destructores, fragatas, cazas F-35 Lightning, Super Hornets, sistemas antimisiles Aegis. Una fuerza capaz de devastar infraestructura militar de un país entero en cuestión de horas. Más de 15.000 marineros y pilotos moviéndose a través del estrecho de Malaca en este preciso momento. Y todo esto mientras el presidente Trump dice textualmente que preferiría que no pasara nada. Esas fueron sus palabras exactas desde Davos hace apenas unas horas. Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección, por si acaso. Por si acaso. Washington envía una armada hacia Irán y la justificación oficial es por si acaso. Quiero que entiendan algo desde ahora. Esto no es un ejercicio rutinario. No es una maniobra diplomática menor. No es uno de esos movimientos de fichas que los analistas internacionales describen con lenguaje aséptico de think tank. Lo que está ocurriendo en este momento, mientras hablamos, es un reposicionamiento estratégico masivo que tiene consecuencias reales, tangibles, verificables, para el equilibrio de poder en una de las regiones más volátiles del planeta. Y lo que más me preocupa no es la armada en sí. Lo que me preocupa es la brecha entre lo que dicen y lo que hacen. La distancia entre la retórica y la estrategia. El vacío donde debería haber un plan coherente. Porque hay una contradicción enorme aquí. Una contradicción que nadie en Washington parece dispuesto a reconocer o explicar. Por un lado, el discurso oficial estadounidense habla de disuasión, de mantener opciones abiertas, de estar preparados para cualquier contingencia. Por otro lado, no hay ninguna orden de ataque confirmada, no hay declaración de guerra, no hay ultimátum formal, no hay objetivos militares definidos públicamente. Lo que hay es una demostración de fuerza proyectada en un momento muy específico, cuando Irán atraviesa la crisis interna más profunda en décadas. Y eso no es coincidencia. Es cálculo político disfrazado de postura defensiva. Vamos a detenernos un momento en lo que está pasando dentro de Irán, porque sin ese contexto nada de esto tiene sentido. Desde finales de diciembre del año pasado, las calles de Teherán, Shiraz, Mashhad, Isfahán, Tabriz y decenas de ciudades más han estallado en protestas masivas. Lo que comenzó como un reclamo económico, como un grito de frustración de comerciantes del bazar de Teherán por el colapso del rial y la inflación que supera el 40%, se transformó en algo mucho más profundo. Un levantamiento popular que exigía cambio de régimen. Millones de personas en las calles. Manifestaciones documentadas en las 31 provincias del país. Cánticos de muerte al dictador. Banderas con el león y el sol. Símbolos de la monarquía derrocada hace casi medio siglo. Llamados de Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah, para que los manifestantes tomaran el control de los centros urbanos. Y la respuesta del gobierno iraní fue exactamente lo que el mundo temía. Fue lo que siempre sucede cuando un régimen autoritario ve su supervivencia amenazada. Según organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch e Iran Human Rights, con sede en Oslo, el número de manifestantes muertos supera los 3.400. Pero esa cifra es solo lo verificado directamente. Otras estimaciones, basadas en reportes de médicos dentro de Irán, hablan de más de 16.500 muertos, 330.000 heridos. El líder supremo Ali Khamenei admitió públicamente, en una declaración transmitida por televisión estatal, que varios miles de iraníes habían muerto, varios miles.
en boca del propio régimen, hospitales desbordados, morgues improvisadas en cementerios y contenedores de carga, videos verificados que muestran cientos de bolsas con cadáveres apiladas en instalaciones forenses de Karizak, en los suburbios de Teherán, familias buscando a sus muertos entre hileras de cuerpos sin identificar, testigos que reportan francotiradores disparando desde azoteas contra manifestantes desarmados, fuerzas de seguridad entrando a hospitales para exigir los nombres de los heridos, un apagón de Internet que duró casi 2 semanas, el más extenso en la historia del país, diseñado específicamente para impedir que el mundo viera la magnitud de la masacre. Detenidos, sometidos a juicios exprés. El fiscal general declaró que los manifestantes serían acusados de mojarebé, que significa guerra contra Dios, un delito que en la República Islámica se castiga con la muerte. El jefe del Poder Judicial apareció en televisión diciendo que si querían hacer algo, debían hacerlo rápido, porque 2 o 3 meses después no tendría el mismo efecto. Ejecución como herramienta de terror. Velocidad como estrategia de represión. Y mientras esto sucedía, Washington observaba. Trump había prometido a los manifestantes que la ayuda estaba en camino. Les dijo que tomaran las calles, que se apoderaran de sus instituciones. Los llamó patriotas iraníes. Les aseguró que no estaban solos. Y cuando el régimen respondió con balas, con gas lacrimógeno, con apagones de comunicaciones que sumieron a 90 millones de personas en el silencio, con una represión que Amnistía Internacional califica sin rodeos como crímenes de lesa humanidad, la respuesta estadounidense fue enviar barcos, no intervención directa, no sanciones inmediatas adicionales, no coordinación con aliados para una acción concreta, no evacuación de nacionales, barcos navegando hacia el Golfo, por si acaso. Esto me lleva al corazón del problema que quiero exponer hoy. Lo que estamos viendo no es política exterior coherente. Es teatro de poder con consecuencias reales. El desplazamiento de una armada hacia el Medio Oriente no es un acto neutral. Tiene efectos prácticos y simbólicos sobre las percepciones de amenaza y sobre los cálculos estratégicos de todos los actores involucrados. Pero la ausencia de una decisión clara, de un objetivo definido, de una estrategia articulada, convierte esa demostración de fuerza en algo profundamente peligroso. Porque el poder sin dirección no es disuasión, es provocación. ¿Qué mensaje recibe Teherán cuando ve portaaviones acercándose mientras miles de sus ciudadanos yacen muertos en las calles? El régimen iraní no interpreta esto como disuasión. No lo ve como una advertencia amigable de que deberían comportarse mejor. Lo interpreta como preparación para un ataque. Lo interpreta como amenaza existencial, como el preludio de lo que ellos llaman la guerra total. Y cuando un gobierno se siente acorralado, cuando percibe que su supervivencia está en juego, cuando ve a sus enemigos acumulando fuerzas en sus fronteras, mientras su población se rebela en las calles, las decisiones que toma no siguen la lógica de la racionalidad occidental. No siguen los manuales de relaciones internacionales que se enseñan en Georgetown o Harvard. Siguen la lógica de la desesperación. Siguen la lógica del régimen que sabe que no tiene nada que perder. El canciller iraní Abbas Araghchi publicó una advertencia en el Wall Street Journal esta semana. Sus palabras fueron inequívocas. Si somos atacados, responderemos con todo lo que tenemos. Nuestras poderosas fuerzas armadas no tienen reparos en disparar de vuelta con todo lo que tenemos si sufrimos un ataque renovado. Un enfrentamiento total será sin duda feroz y se prolongará mucho más allá de los plazos de fantasía que algunos imaginan. Esto no es un diplomático leyendo un comunicado burocrático. Es un veterano de la política iraní diciendo al mundo que están dispuestos a arder si los empujan al abismo. Porque aquí viene un dato que pocos están discutiendo con la seriedad que merece. Estados Unidos ya atacó Irán, no en teoría, no como posibilidad futura. Lo hizo el año pasado, en junio de 2025. La operación se llamó Midnight Hammer, la guerra de los 12 días, bombarderos B-2 Spirit despegando desde bases en territorio estadounidense, misiles Tomahawk lanzados desde destructores en el Golfo, ataques coordinados con la Fuerza Aérea Israelí. El objetivo: las instalaciones nucleares iraníes y su infraestructura militar. El programa nuclear iraní fue retrasado varios años. Las defensas aéreas del oeste de Irán fueron prácticamente destruidas. 30 comandantes de alto rango de las fuerzas de seguridad iraníes murieron en ataques de precisión. El arsenal de misiles balísticos se redujo de 2.500 a aproximadamente 1.000 unidades. Los lanzadores bajaron de 375 a 125. Fue un golpe devastador, el más significativo contra Irán desde la guerra con Irak en los años 80. Pero no fue suficiente para derrocar al régimen. No fue suficiente para cambiar el cálculo estratégico fundamental de Teherán. No provocó el colapso interno que algunos en Washington esperaban. Y lo más importante, Irán
conservó capacidades significativas para represaliar. Misiles de corto alcance que no fueron el objetivo principal de los ataques. Drones de fabricación nacional. Una red de fuerzas proxy desperdigadas por toda la región. Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen. La infraestructura necesaria para atacar bases estadounidenses en Kuwait, Qatar, Irak, Jordania, Siria. La capacidad de cerrar o amenazar el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Entonces, cuando Washington mueve otra armada hacia la región, el mensaje que Teherán recibe no es dejen de matar manifestantes. El mensaje es nos preparamos para golpearlos de nuevo. Y eso genera una dinámica extremadamente peligrosa. Porque si el régimen iraní cree que un ataque es inminente, su incentivo es atacar primero. Golpear las bases estadounidenses antes de que la armada esté en posición óptima. Lanzar misiles contra Israel. Activar a todas sus fuerzas proxy simultáneamente. Escalar antes de ser eliminados. Morir peleando en lugar de esperar la ejecución. Y aquí está la contradicción fundamental, que Washington no está resolviendo. La retórica es de advertencia. La postura es de preparación ofensiva. Pero la decisión de atacar no está tomada. Trump canceló una operación militar la semana pasada, según múltiples reportes de fuentes dentro del Pentágono, después de que sus asesores le advirtieron que un ataque a Irán podría ser extraordinariamente peligroso y potencialmente arriesgar las vidas de militares estadounidenses en la región, especialmente si el gobierno de Teherán sentía que estaba al borde del colapso. El propio Netanyahu llamó a Trump para decirle que Israel no estaba preparado para absorber una represalia masiva si Estados Unidos atacaba sin fuerzas suficientes desplegadas. Entonces, ¿qué tenemos? Una armada navegando hacia el Golfo sin órdenes claras de ataque. Un presidente que dice públicamente que preferiría que no pasara nada. Un régimen iraní que interpreta cada movimiento como preparación para su destrucción. Miles de manifestantes muertos en las calles sin que nadie haya pagado un precio real por esa masacre. Aliados que piden cautela mientras públicamente apoyan la línea dura. Y una región entera conteniendo la respiración, esperando ver quién dispara primero. Esto no es disuasión, esto es improvisación estratégica con potencial de catástrofe. Ahora quiero que miremos más allá de Estados Unidos e Irán, porque esta crisis no existe en un vacío geopolítico. Hay otros actores con intereses propios, con capacidades propias, con cálculos que no necesariamente coinciden con lo que Washington quiere o espera. Israel es el más obvio. Netanyahu ha presionado durante años, durante décadas, por una acción más agresiva contra Irán. La guerra de los 12 días del año pasado fue, en muchos sentidos, una operación conjunta. Pero ahora hay reportes de que Israel advirtió a Washington que no estaba preparado para defenderse de una represalia iraní masiva si Estados Unidos atacaba de nuevo, sin fuerzas suficientes en la región. La ironía es brutal. El aliado que más ha pedido mano dura contra Teherán ahora pide cautela porque no quiere pagar el precio de esa mano dura. Quiere que Estados Unidos haga el trabajo sucio, pero no quiere estar en la línea de fuego cuando lleguen los misiles de vuelta. Los países del Golfo son otro factor determinante. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein. Todos tienen bases estadounidenses en su territorio. Todos serían blancos inmediatos de cualquier represalia iraní. El año pasado, durante Midnight Hammer, Qatar recibió misiles iraníes dirigidos a la base de Al-Udeid. Los interceptaron con sistemas Patriot, pero el mensaje fue claro. Ustedes también están en la mira. Y todos estos países han presionado, según diplomáticos europeos citados en reportes recientes, para que Washington no precipite un conflicto que desestabilizaría la región económica y militarmente durante años, quizás décadas. El petróleo que fluye por el estrecho de Hormuz no solo abastece a Occidente, abastece a Asia, a China, a Japón, a Corea del Sur, a India. A economías que no tienen ningún interés en ver esa arteria bloqueada o amenazada. Un conflicto sostenido en el Golfo dispararía los precios del crudo a niveles no vistos desde la crisis de los 70. La economía global, que apenas se recupera de años de inflación y disrupciones de suministro, recibiría un golpe que podría desatar una recesión generalizada. Y hablando de China, ¿qué significa que el USS Abraham Lincoln haya sido desviado del mar de China del Sur hacia el Golfo Pérsico? Significa que Washington está haciendo una elección estratégica explícita. Está priorizando la crisis con Irán sobre la contención de Beijing en el Pacífico. Esto no pasa desapercibido en ninguna capital. Pekín observa y toma nota. Taipei observa y se pregunta qué significa para su seguridad. Tokio observa y recalcula. Cada movimiento naval estadounidense envía señales múltiples a múltiples audiencias simultáneamente. Y la señal que envía sacar un portaaviones del Pacífico es que, al menos por ahora,
El Medio Oriente importa más que contener a China. Eso tiene consecuencias que se extenderán mucho más allá de esta crisis específica. Rusia también está mirando con atención. Moscú ha mantenido una relación compleja con Teherán, cooperando en algunos frentes, compitiendo en otros, vendiendo armas y tecnología, mientras mantiene canales abiertos con todos los actores. Pero una cosa es clara. El Kremlin no quiere ver a Estados Unidos triunfar en un cambio de régimen en Irán. No por amor al ayatolá o por solidaridad ideológica, sino porque cualquier expansión de la influencia estadounidense en la región es una pérdida para los intereses rusos. Y si Washington se empantana en otro conflicto en el Medio Oriente, si tiene que dedicar recursos militares y atención política a esa crisis durante meses o años, eso es presión que no está sobre Ucrania, que no está sobre el Báltico, que no está sobre ningún otro frente donde Moscú y Washington chocan. El tablero es más grande de lo que parece a primera vista. Y cada pieza que se mueve afecta a todas las demás de maneras que no siempre son predecibles. Permítanme ahora hablar de lo que podría pasar. No predicciones, porque nadie puede predecir con certeza el comportamiento de actores bajo presión extrema. Pero sí escenarios plausibles basados en la información disponible y en la lógica de los incentivos que cada parte enfrenta. Escenario 1. Escalada controlada. Estados Unidos completa el despliegue naval, mantiene la presión retórica, pero no ataca. El régimen iraní reprime completamente las protestas, ejecuta a líderes opositores seleccionados para enviar un mensaje, consolida el control interno a través del terror. La comunidad internacional condena, impone sanciones adicionales, pero el régimen sobrevive debilitado pero funcional. Esto es básicamente el statu quo reforzado con más muertos. Nadie gana decisivamente, nadie pierde de manera terminal. El conflicto se congela hasta la próxima crisis, que inevitablemente llegará. Escenario 2. Provocación indirecta. Algún grupo proxy, quizás una milicia chiita en Irak o los hutíes en Yemen, lanza un ataque contra una base estadounidense o un barco en el Golfo. Washington responde con ataques limitados contra objetivos vinculados a Irán. Teherán niega responsabilidad directa, pero advierte de consecuencias si la escalada continúa. Se establece un ciclo de agresiones de baja intensidad que puede durar meses, con riesgo constante de que algo salga mal y la escalada se vuelva incontrolable. Escenario 3. Negociación forzada. La presión militar, combinada con las protestas internas y el aislamiento económico, convencen a sectores pragmáticos del régimen iraní de que necesitan una salida negociada. Se abren canales diplomáticos discretos, quizás a través de Omán o Suiza, países que históricamente han facilitado comunicación entre Washington y Teherán. Se negocia algún tipo de acuerdo que limita aspectos del programa militar iraní a cambio de alivio parcial de sanciones. Trump declara victoria. El régimen sobrevive pero acepta restricciones. Esto requeriría que ambas partes estuvieran dispuestas a negociar de buena fe, lo cual, francamente, parece casi imposible dada la retórica actual y la desconfianza acumulada. Escenario 4. Escalada por accidente. Un malentendido, una comunicación fallida, un comandante local que toma una decisión sin autorización superior, un dron derribado que resulta ser tripulado, un barco que cruza una línea invisible que el otro lado considera roja, un piloto que dispara primero y pregunta después. En contextos de alta tensión, con fuerzas militares de múltiples países operando en espacios reducidos, los accidentes ocurren. Y cuando ambas partes tienen el dedo en el gatillo, cuando cada una espera que la otra ataque primero, un accidente puede convertirse en guerra en cuestión de horas. Este es el escenario que más me preocupa, porque no depende de decisiones racionales tomadas en capitales por líderes informados. Depende de eventos que nadie controla totalmente. Escenario 5. Ataque estadounidense deliberado. Trump decide que la ventana de oportunidad se está cerrando, que el régimen está debilitado por las protestas, que un golpe masivo ahora podría provocar su colapso final. Se lanzan ataques a gran escala contra infraestructura militar, instalaciones nucleares restantes, centros de comando, comunicaciones. Irán responde con todo lo que tiene. Misiles balísticos contra bases en Kuwait, Qatar, Bahrein, Irak. Ataques contra instalaciones petroleras saudíes, misiles sobre Tel Aviv, el estrecho de Hormuz minado o bloqueado, precios del petróleo superando los $200 por barril, una guerra regional que arrastra a media docena de países. Este es el escenario catastrófico que todos los análisis serios advierten, y la razón por la cual incluso los halcones más agresivos en Washington están pidiendo tiempo para prepararse mejor. La realidad es que nadie sabe cuál de estos escenarios se materializará. Ni siquiera las personas que toman las decisiones lo saben con certeza, porque la lógica de poder no siempre sigue líneas predecibles. Las presiones internas, las percepciones erróneas, los egos heridos, las promesas hechas a audiencias domésticas, las elecciones que se acercan, los legados que se quieren construir. Todo eso entra en el cálculo de maneras que ningún modelo puede capturar completamente. Y cuando las apuestas son tan altas,
cuando los errores pueden medirse en miles de vidas perdidas y en décadas de consecuencias, la racionalidad no siempre prevalece sobre la emoción, el orgullo o el miedo. Ahora quiero cerrar con una reflexión que nos toca más directamente a quienes vivimos en este lado del mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto con México? ¿Qué tiene que ver con nosotros, que estamos a miles de kilómetros del Golfo Pérsico, que no tenemos tropas en la región, que no vendemos armas a ningún bando? Primero, lo más obvio, el petróleo y la economía. Si el estrecho de Hormuz se cierra o se ve amenazado de manera sostenida, los precios globales del crudo se disparan. México es exportador de petróleo, pero también importador de gasolinas y productos refinados. Un shock petrolero nos afecta de múltiples maneras, no todas positivas. Los ingresos por exportación de crudo suben, pero los costos de importación de gasolina suben más. La inflación se acelera, las cadenas de suministro globales se tensan, las empresas que dependen de insumos importados ven sus costos aumentar. Todo eso golpea a familias mexicanas que ya están luchando con el costo de vida, que ya sienten cada peso que se va en transporte, en comida, en servicios básicos. Segundo, lo geopolítico. Cuando Estados Unidos se concentra en una crisis en el Medio Oriente, su atención sobre América Latina disminuye. Eso puede ser una oportunidad o un riesgo, dependiendo de cómo lo manejemos. Los recursos diplomáticos, militares y de inteligencia que Washington dedica a Irán son recursos que no están enfocados en nuestra región. Pero eso no significa que las demandas desaparezcan. La presión migratoria sigue, las políticas comerciales siguen, las exigencias de cooperación en seguridad siguen. Solo que ahora vienen de una administración distraída, impaciente, con menos capacidad de atención para matices y menos tolerancia para negociaciones prolongadas. Eso no es necesariamente bueno para México. Necesariamente tercero. Y esto es lo que más quiero que entiendan. Lo que estamos viendo es una lección sobre el poder y sus límites. Estados Unidos puede mover armadas, puede amenazar con destrucción total, puede imponer sanciones que estrangulan economías enteras, puede atacar instalaciones nucleares con precisión milimétrica, pero no puede controlar cómo otros actores interpretan esas acciones. No puede garantizar que la disuasión funcione cuando el otro lado se siente existencialmente amenazado. No puede evitar que los accidentes escalen. No puede forzar a un régimen a colapsar solo con presión externa, si ese régimen está dispuesto a masacrar a su propia población para sobrevivir. El poder militar, por masivo que sea, tiene límites. Y esos límites se vuelven evidentes precisamente en los momentos de mayor tensión. Cuando las apuestas son más altas. Cuando las decisiones importan más. México observa. Latinoamérica observa. El mundo entero observa. Y lo que vemos es un recordatorio incómodo de que la geopolítica no es un juego abstracto jugado por estrategas en oficinas climatizadas de Washington o Teherán. Es el marco dentro del cual nuestras vidas se desarrollan. Es el contexto que determina precios, empleos, migraciones, oportunidades, riesgos. Es el telón de fondo de todo lo que hacemos, nos guste o no, lo reconozcamos o no. La Armada sigue navegando hacia el Golfo. Las protestas en Irán han sido aplastadas, al menos por ahora, bajo una montaña de cadáveres que el régimen está tratando de enterrar antes de que el mundo pueda contarlos. Miles de personas yacen muertas sin que nadie haya rendido cuentas, sin que nadie haya pagado un precio proporcional al crimen. Y Washington sigue diciendo que preferiría que no pasara nada mientras mueve piezas de guerra a través de los océanos. Esto no acabó. Esto apenas está comenzando. Y lo que venga después dependerá de decisiones que se tomarán en los próximos días y semanas por personas que nunca consultarán a los millones que sufrirán las consecuencias. Decisiones que afectarán vidas en Teherán y en Monterrey, en el Golfo Pérsico y en el Golfo de México, en capitales donde se firman órdenes y en pueblos donde se pagan los costos. Eso es lo que significa vivir en un mundo donde el poder se proyecta sin estrategia clara, donde la fuerza se exhibe sin propósito definido, donde las vidas humanas son daños colaterales de cálculos políticos que nadie explica completamente, que nadie justifica adecuadamente, que nadie asume con responsabilidad. Yo soy Javier Ortega, y esto que les acabo de contar no es el final de la historia. Es el principio de algo que todos necesitamos entender ahora, antes de que sea demasiado tarde para entenderlo, antes de que las decisiones ya estén tomadas y solo nos quede vivir con las consecuencias. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que importa. Y esto es lo que nadie más les va a explicar con la claridad que merecen.